Hola nuevamente, bienvenidos a nuestra segunda parte de nuestra sesión de la semana 2 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Eh, Hacemos un paseo rápido por las épocas literarias. Las épocas literarias son estos periodos históricos en los cuales se divide la literatura. Son periodos en los cuales se ha desarrollado la literatura a través de la historia de la humanidad y se conocen cuatro grandes épocas: época antigua, época medieval, época moderna y época contemporánea. En la época antigua, cuando hablamos de época antigua, es desde el surgimiento de la literatura hasta el siglo V. Principalmente el auge fue en China, Japón e India, Europa antigua, que es Grecia y Roma. Los temas de estas obras trataban temas religiosos, sobrenaturales y de dioses. Trataban de dar respuesta al origen del ser humano y del mundo. Fíjense cómo cada época pues tiene sus propias características de acuerdo al periodo que les tocó experimentar, que les tocó vivir, y obviamente la realidad que se experimentaba en ese momento. Algunas obras representativas de esta época, por cultura general: el poema del Gilgamesh, que es considerada como la primera obra literaria; algunas partes de la Biblia; el arte de la guerra de Sun Tzu; la Ilíada y la Odisea del gran Homero; y las grandes epopeyas eh, como el Mahabharata y el Ramayana en la India. La época medieval, una época muy oscura, una época muy difícil. Abarca desde el periodo del siglo V hasta el siglo XV. Principalmente su localización es en Europa. Muchas de las obras de esta época son anónimas. ¿Por qué son anónimas? Pues bueno, porque en ese tiempo el clero, la iglesia, tenía un poder tremendo sobre la sociedad, y si no escribías bajo los cánones, bajo los lineamientos de la iglesia, pues eras considerado hereje, eras considerado un demonio y ibas a la hoguera, los mataban, los quemaban. De verdad, fue una época muy difícil para el ser humano, para la humanidad, para el arte, para los escritores, para la literatura. Época muy oscura, muy difícil. Por lo mismo, vuelvo a repetir, pues no hubo hubo producción, pero no difusión de obras literarias, porque bueno, gran parte de ellas se quemaron, se deshicieron de esas obras, de esas grandes obras. Entonces, se difunden por tradición oral a través de los juglares y de los trovadores. Temática obviamente impregnada de religiosidad didáctica y moralizante para educar al pueblo. La literatura laica fue menos productiva. Ya decía el porqué hace un momento, ¿verdad? Eh, entonces los movimientos literarios comienzan desde el siglo XV. No, Ismael, ahorita te voy a comentar. Empiezan más adelante, un poquito más adelante, en la época moderna. Aquí mismo aparecen. Ahorita lo vas a checar. A partir de aquí, exactamente, si me dijiste desde el siglo XV, exactamente, Ismael, desde a partir del siglo XV surgen algunos movimientos artísticos, empiezan a surgir en la época moderna y en la época contemporánea, periodo histórico en el cual nos encontramos.
Entonces, en esta época moderna, las características de esta literatura es escape de la realidad, el sujeto no se debe a una sola cultura, se defiende la libertad de expresión, se exponen las realidades sociales de manera cruda, se buscan cambiar las realidades desde el individuo mismo, se vuelve a revalorar la cultura, concepciones modernas de ciencia y de investigación. Algunas obras, por mencionar, el ingenioso hidalgo, el Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Una de las máximas obras literarias de todos los tiempos del gran Miguel de Cervantes Saavedra, o estas obras dramáticas del gran dramaturgo William Shakespeare, Romeo y Julieta y Hamlet. Entonces, en este periodo empiezan a surgir movimientos artísticos como el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo. Ahorita les voy a compartir una infografía que les va a servir, pues bastante. Les va a servir bastante para que puedan comprender mejor los movimientos literarios. Es una infografía pues muy creativa y sintética. Aquí está. Ya nada más terminamos de ver la época contemporánea y les comparto esta infografía. Entonces, fíjense cómo este periodo histórico, que es en el cual nosotros nos encontramos, pues precisamente nos identificamos también en este periodo, ¿verdad? Desde el siglo XIX a nuestros días, principalmente su localización geográfica es en América, Europa y América Latina. Los movimientos artísticos que surgen aquí es el romanticismo, el realismo, el modernismo y las vanguardias literarias. ¿Qué características hay aquí? El ser humano atraviesa una pérdida de la identidad y la literatura va a acompañar este proceso de búsqueda y de reencuentro como producto de los cambios sociales, políticos y culturales que atraviesa este periodo, guerras, fusilamientos, derrocamiento de poderes, etcétera, se va a reflejar la visión del hombre como un mundo lleno de hostilidad. Ya hacia la segunda mitad del siglo XX comienza una nueva tendencia hacia el reencuentro del sujeto. Las nuevas corrientes como la sociología, la psicología, musicoterapia, cromoterapia, entre otras, ayudan en esta búsqueda del individuo. La literatura manifiesta la necesidad de un mundo utópico o fantasioso para el ser humano. También se le otorga lugar a la amistad, la solidaridad y la fraternidad. Los movimientos literarios, ¿sí? Aquí están. Esta es la infografía que les comento, que les va a servir para realizar sus actividades en la cual se pueden apoyar. Los movimientos literarios son tendencias, son modas que marcaron la producción artística en el mundo occidental en un contexto social y cultural. Influye en la forma de expresión del arte. Surgen como oposición a las características estéticas y de estilo del movimiento anterior, lo cual significa que buscan romper con la tradición y generar algo nuevo. Por ejemplo, entonces, para que ubiques en esta infografía, eh, está cada movimiento y sus características, el periodo. El romanticismo, por ejemplo, de 1800 a 1850, rompe con el orden de las reglas del clasicismo, busca la originalidad y la expresión del autor. ¿Qué características tiene el romanticismo? Es decir, que si tú encuentras en una obra literaria individualismo, subjetivismo, nacionalismo, irracionalismo, exotismo, libertad e idealismo,
Y además fue una obra producida en este periodo, pues de antemano vamos a saber que tiene estos tintes, que ha sido impactada por este movimiento, el romanticismo. O está el realismo de 1850 a 1900, que nace como una respuesta a las necesidades de la burguesía surgida por la revolución industrial. ¿Qué características tiene el realismo? Hay objetividad, el narrador lo sabe todo, hay una realidad vulgar, nada fantástico o mágico, eh, hay un protagonista único, hay un estilo sobrio. Estaba leyendo las vanguardias literarias y el dadaísmo dice que destruye el pensamiento lógico, no guarda orden ni claridad. Exactamente, Ismael. Aquí te lo voy a compartir, viene más abajo, pero gracias por tu comentario y aprovecho para comentarte ahí una cuestión. Es muy raro, ¿verdad? Es sumamente raro que podamos hablar de cómo un movimiento, mi pregunta es, ¿por qué se clasifica en un género literario? ¿Por qué se clasifica en un género literario? Bueno, respondiendo literalmente a tu pregunta, se considera un género literario porque cumple con las características del mismo, Ismael. Que en este caso es, por ejemplo, en el caso de la narrativa, porque se cuenta una historia donde hay personajes, tiempo y espacio. En el caso de la poesía, porque se expresa de manera bella sentimientos y emociones. Exactamente, para allá es donde voy. Estos movimientos, Ismael, hace cuenta que, eh, por eso te decía hace un momento que son modas, que son estilos y que lo que buscan es romper con el orden lógico tradicional. Yo en algún momento, al igual que tú, y qué gusto que lo preguntes, porque eso habla de, pues, de atención, de crítica, me hice la misma pregunta que tú. ¿A poco esto es arte? ¿Cómo es posible que esto guarde una estructura lógica? ¿O qué? O más que guarde una estructura lógica, que sea considerado como arte si no cumple con los elementos de forma. Entonces te explico. Los movimientos artísticos, estos ismos, de manera general, mira, me bajo un poco. Aquí está. Las vanguardias literarias, Ismael, y para todos, surgen a principios del siglo XX. Surge en Europa un espíritu renovador y combativo que se manifiesta en el deseo de dejar atrás viejas formas de expresión, reflejo de un estilo de vida disemnómico que no corresponde con el sentir de hombres rebeldes. Ok, fíjense bien. Nosotros como seres humanos, véanlo en las futuras, en las generaciones que, véanlo en sus hijos o en las generaciones anteriores a nosotros, vean cómo ellos creen tener la razón, así como nosotros creímos tener la razón en un momento. Y así va a venir otra generación y otra generación y otra generación. Nosotros como seres humanos siempre andamos tratando de crear algo nuevo para sentirnos originales, para sentirnos creativos, aunque con ello a veces creemos algo fuera de lo normal. Díganme si no, tú mismo, Ismael,
sucede actualmente. ¿A poco esas canciones que escuchan estas nuevas generaciones, no todas, no todos los géneros, y no por decir un género quiere decir que todas las canciones de ese género, pero vemos modas, entre comillas, para no entrar en polémica, que decimos, ¿cómo es posible que esto sea tomado como música si no cumple con estética, si no cumple con una manifestación bella de sentimientos, pero así es considerada, ¿sí? Entonces, son tendencias, son movimientos que van surgiendo de acuerdo a la realidad que se está experimentando. Entonces, por ejemplo, en el caso del dadaísmo, ahí están las características. Surge con la intención de destruir códigos y sistemas establecidos. Es antiartístico, antiliterario, antipoético. Cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. Busca promover un cambio. Desestructura completamente el discurso lógico. No guarda orden ni claridad en sus creaciones. Usa un lenguaje incoherente. Entonces, ¿por qué es considerado arte? Porque a pesar de todo, está utilizando la palabra, el lenguaje, de una manera creativa, digámoslo así, ¿sí? Está utilizando el lenguaje de una manera creativa, aunque para nosotros no lo sea, ¿sí? Entonces, pues así es con los movimientos. Hay también es importante aclarar, también es importante aclarar que estos movimientos impactan a todas las artes, ¿sale? Impactan a todas las artes. Es decir, tenemos música dadaísta, cine dadaísta, danza dadaísta, pintura dadaísta, arquitectura, etcétera. Impactan a todas las artes. Eh, y bueno, pues les digo, esto es importante reconocerlo porque no solamente vamos a encontrar estos movimientos en la literatura, sino lo vamos a encontrar en las diferentes manifestaciones artísticas, ¿sale? Lo mismo pasa con el surrealismo, el futurismo, cada uno de los movimientos de vanguardia, ¿sí? Entonces, eh, impactan a todas las artes. Y por mencionarles, aquí nos pregunta Ismael precisamente de alguna obra literaria que esté relacionada con el dadaísmo. Por ejemplo, tenemos dame un momento para no, por ejemplo, tenemos a el poema de los más famosos del dadaísmo, el poema de Hugo Ball, se llama El Literato. Tenemos también, por ejemplo, el mejor pavimento también es Bendición Roja, El corazón a gas, El hombre aproximativo, principalmente Ismael, la literatura dadaísta
obviamente impactó más a la poesía, impactó más a la poesía porque, pues imagínate, para poder crear una narrativa dadaísta, pues sumamente complicado e incoherente, ¿no? No se podría entender. Sí, en cuanto a la pintura, te invito a que investigues más al respecto. Este, son extraordinarias las pinturas dadaístas. Pero bueno, si quieres investigar un poco más acerca de, a mí en lo personal, la pintura dadaísta sí me gusta, ¿eh? En lo personal. Y si quieres investigar un poco más del dadaísmo, te invito a que conozcas a este poeta que te dije. Este Miguel es alemán Hugo Ball. Es un alemán llamado Hugo Ball que se considera uno de los fundadores de este movimiento dadaísta. Y pues puedes encontrar esculturas, pinturas, etcétera. Sale, Ismael, gracias a ti. Es maravilloso todo esto porque eh, pues nos damos cuenta pues, de tantas formas distintas que el ser humano, nosotros como humanidad hemos inventado tratando de ser creativos y obviamente pues cada movimiento tiene sus características, ¿no? Cuando hablamos del futurismo, pues avances tecnológicos. El surrealismo expresa de forma automática pensamientos conscientes e inconscientes sin filtros morales o racionales. Los sueños cobran mayor importancia, buscan trascender lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario. Está el cubismo, el ultraísmo, el expresionismo, el creacionismo. Entonces, esta infografía les va a servir para que identifiquen cuál es la característica predominante en la obra, por ejemplo, de Frankenstein o en la obra de Leonora Carrington, el moderno Prometeo, para entonces, de acuerdo a esas características que tú viste, puedas identificar, bueno, esta obra pertenece al surrealismo o esta obra pertenece al dadaísmo, etcétera, ¿sí? Entonces, apóyate mucho también de investigar el contexto de producción de la obra para que, pues así más fácil puedas identificar el movimiento al que pertenece, ¿vale? Aquí en esta presentación también te incluyo los movimientos y ahora vamos a dar respuesta de manera concreta a esas preguntas que surgieron en las videosesiones de módulo. Aquí están. ¿Cómo comprender los contextos? ¿Cómo se comprende un contexto? Pues precisamente investigando las características, o mejor dicho, las situaciones relevantes que sucedieron en esa época, de acuerdo a la obra que estés analizando. Así es como se comprende un contexto. Sobre la literatura, bueno, pues ahí está incompleta, ¿verdad? Además de PowerPoint, se puede realizar la actividad integradora 3 en Canva. Pues sí, sí se puede, siempre y cuando estés utilizando que sigas el orden que se nos está dando.
Ya ves que nos dan un orden para lo que tiene que llevar cada diapositiva, siempre y cuando respetes ese orden, adelante. Eh, las fuentes de consulta en formato APA, claro que sí. La actividad integradora 4 aborda el tema de la multiculturalidad. Solo lo que corresponde a México, exactamente, centrémonos en México. Si no, sería sumamente amplio entender un poco más de lo que nos piden, sobre las características de la literatura. Bueno, pues la literatura, ¿qué características tiene? Ahí se manifiestan emociones, sentimientos, pensamientos, historias a través de la retórica, a través del lenguaje connotativo, ¿sí? Tengo una duda en mi actividad integradora 4 en el punto 7 donde indica compartir una muestra lírica mexicana. Mi duda es, ¿solo se comparte el link o lo cambio a formato APA? No, ahí lo compartes el link, el link, es que si lo modificas, pues ya no nos va a dar acceso. Ahí compartes el link tal cual de esa muestra lírica mexicana. ¿Sale? Este, bueno, con esto estamos llegando al cierre de nuestra sesión. Entonces, en la actividad integradora 3, recordarles seguir las indicaciones que se nos da para cada una de las diapositivas. Por ejemplo, en la diapositiva 1, la portada. En la 2, la impresión que tuviste de Frankenstein. En la 3, el contexto de Mary Shelley, ¿sí? Este, que es la autora. Eh, en la diapositiva 4, ¿a qué movimiento pertenece esta obra? Además, te puedes apoyar, obviamente, de la infografía que te acabo de compartir y tienes que poner evidencias de por qué tú dices que pertenece a ese movimiento. Digamos, si tú dices que pertenece al romanticismo, dame evidencia de fragmentos que puedan ayudarnos a dar claridad de que pertenece a ese movimiento. Haz de cuenta que vas a rescatar de la obra citas textuales, tal cual. Vas a rescatar fragmentos de esas obras que te ayuden a identificar por qué tomaste la decisión de que pertenece a ese movimiento. ¿Sale? Y así sucesivamente para la actividad integradora 3. En la actividad integradora 4, pues bueno, escuchar a conciencia el poema Canto de Primavera de este gran poeta Nezahualcóyotl. Ya hablamos de la literatura prehispánica, de sus tendencias, de sus características, ¿sale? Entonces, y les voy a compartir también otro material acerca de pues, la literatura indígena, poemas, eh, prehispánicos y demás, para que puedan reflexionar en torno precisamente a estas culturas indígenas y a la pluriculturalidad que vivimos en nuestro país. ¿Sale? Entonces, no sé si alguien tenga alguna otra duda, algún comentario, alguna pregunta. Ismael, no sé si tengas algo que compartir, alguna pregunta, pues bueno, es momento para ello. Perfecto, Ismael. Entonces, sesión.
es Ismael Flores Monroy. Bueno, ya te anoté aquí, Ismael, porque de todas formas, pues bueno, has estado aquí presente en la sesión de manera sincrónica y has participado. Entonces, sabemos que esto se toma en cuenta y bueno, sigo pendiente de sus comentarios y dudas a través de plataforma. No olviden en cada actividad incluir sus fuentes de información. Cuiden, por favor, el plagio, no caigan en ello, mejor pregunten, porque, pues bueno, eso te haces acreedor a una sanción y a que tu actividad no sea válida. Entonces, mejor pregunten, con todo gusto estamos para servirles. Les agradezco a los que ven esta sesión de manera asincrónica, la grabación, y a los que nos estuvieron acompañando de manera sincrónica especialmente. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Muchas gracias, excelente noche, descansen, hasta la próxima.